Hola amigos, vamos a hablar hoy sobre lo que es la carga de la prueba y a cargo de quién está, justamente. ¿Quién debe demostrar la culpabilidad de la persona, en este caso el administrado? Y vamos a hablar también del principio de verdad material y oficiosidad. Es decir, vamos a revisar doctrina y vamos a ver al final un caso práctico sobre esto. Bueno, aquí tenemos una pequeña presentación sobre el tema y nos hacemos una pregunta básica. ¿De quién es la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador? Pues, aunque ustedes ya creo que saben la respuesta, vamos a explicarla detalladamente. Bueno, han escuchado todos esta frase: toda persona es inocente a menos que, o hasta que se demuestre lo contrario. Hay muchas frases sobre esto. O sea, la presunción de inocencia es un principio constitucional básico. Miren que inclusive está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice textualmente: se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Es decir, que en el tema de derecho administrativo tiene que haber un acto administrativo que declare que una persona, al hablar de culpabilidad, estamos hablando de que tiene que ser sancionada, que va a ser sancionada. Entonces, la resolución es el acto administrativo con el que se expide este tipo, digamos, de desvanecer la presunción de inocencia. Y con eso, pues, miren, si desde la Constitución ya tenemos ese principio, preguntémonos: ¿y cómo deberían actuar las administraciones públicas, cada entidad pública, en la aplicación del derecho administrativo sancionador? Pues, primero veamos un lineamiento básico. Este principio, ustedes saben que los principios en el derecho guían la actuación de quienes deben aplicar justicia, y el principio de verdad material y oficiosidad nos gustó mucho un concepto que encontramos, que nos dice: este principio implica que el órgano que dirige el procedimiento administrativo, el sujeto activo, es decir, la administración, debe impulsarlo para encontrar la verdad objetiva o material, con prescindencia de lo alegado o probado por la persona interesada, sujeto pasivo. Es decir, ¿quién tiene que encontrar las pruebas para culpabilizar a una persona que es, en este caso, en la administración pública, es el sujeto pasivo, es el administrado? Pues la administración. Ellos son los que tienen que demostrar que una persona ha cometido un error o tiene que ser sancionado. Que, por cierto, también este principio se ata a otro principio, que es el principio de legalidad. Solo podemos ser sancionados por algo que esté en la ley y que tenga ese rango de ley, no reglamentos, no disposiciones secundarias, sino la ley. Eso es parte de otra explicación en algún video que haremos sobre el principio de legalidad, pero va atado a este. Entonces dice: complementariamente, por el principio de oficiosidad, a la autoridad competente le corresponde ordenar la práctica de cuanta diligencia sea necesaria para indagar y determinar los hechos a los que se refiere el asunto y comprobar las alegaciones, para lo cual debe actuar prueba de oficio. Entonces, vamos ahora a entrar al tema de cómo es esto cuando la Contraloría General del Estado, a través de sus auditores, pues determinan que ha habido algún error, y cómo deben sustentar estas pruebas. Vamos ahora a lo que dice el Código Orgánico Administrativo, en lo que es cargas probatorias, artículo 195, y nos dice textualmente: en todo procedimiento administrativo en que la situación jurídica de la persona interesada pueda ser agravada con la resolución de la administración pública, y en particular cuando se trate del ejercicio de potestades sancionadoras, como es el caso de la Contraloría, o de determinación de responsabilidades,
de la persona interesada, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. En todos los demás casos, la carga de la prueba le corresponde a la persona interesada. Pero mire, hemos puesto con negrilla: la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. Mire, así lo dice la Constitución, así lo dice la doctrina, así lo dice la ley, y en este caso el COA, que es la ley de especialidad para regular el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué nos dice la ley orgánica de la Contraloría? Presunción de legitimidad. Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus servidores sujetos de esta ley son legítimas, a menos que la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare lo contrario. Entonces, también lo reconoce la ley de la Contraloría, que nos dice que todos somos inocentes, ¿sí?, hasta que, en este caso, sujeto de una acción de control, una persona que trabaja en el sector público, la Contraloría determine lo contrario. Pero ¿cómo debe determinar lo contrario? Con pruebas, como dice la misma norma ecuatoriana de auditoría gubernamental expedida por la Contraloría, que dice: el auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente. Es decir, su evidencia que tenga relación con los hechos, que sea abundante. Esa es la evidencia que debe la Contraloría disponer para imponer una sanción o una responsabilidad. Y conocemos múltiples casos que los auditores, por facilismo, simplemente se dedican a enviar oficios circulares, a pedir información a todo mundo, inclusive a personas que ya no son parte de la entidad. Le piden información, le piden expedientes, yo no sé para qué, porque los únicos que pueden entregar información son quienes están en la entidad y tienen la custodia de esa documentación. Pero eso les digo, quien debe encontrar por último y finalmente que un administrado ha cometido un error, no es el administrado el que debe defenderse de entrada, es la Contraloría la que debe decir: tenemos esto que parece que usted ha cometido un error, presente sus puntos de vista. Pero no al revés, pedirle al administrado, peor a los ex servidores, información que no les compete entregar. Me refiero a estos últimos, ¿no? A los ex servidores no les compete entregar información de ningún tipo porque no están en la entidad pública, y la Contraloría es la que debe ver los mecanismos. La misma norma esta ecuatoriana de auditoría gubernamental nos dice que los auditores deben encontrar también, dice, la forma en cómo a través de técnicas de auditoría recaban las pruebas. Pero como les digo, esto es una obligación de la entidad, de la Contraloría en este caso. Ellos tienen que encontrar que alguien ha cometido un error, no la persona de entrada decir: no, verá, yo he hecho todo bien. No, la Contraloría tiene que determinar, y con pruebas. Hemos puesto un caso práctico de un caso actual que tenemos, del que estamos haciendo una demanda, y que se aplica justamente lo que estamos aquí comentando. ¿Qué pasó? Este es un caso de Petroamazonas, en la que se hizo un contrato con una empresa de servicios petroleros, y esto fue en el año 2018. La empresa venía actuando normalmente, el contratista, y llegó la pandemia en marzo de 2020. Entonces, ustedes saben que producto de la pandemia se interrumpieron operaciones a nivel mundial, inclusive importaciones, hubo un montón de problemas. El mundo realmente se detuvo. Y la empresa lo que solicitó es, el contratista, a Petroamazonas, que pues se reprograme las actividades, en razón de que aducía que no obtenían licencias ambientales, esas áreas para hacer la exploración petrolera, y adicionalmente había equipos que necesitaban importarse y que por el tema de la pandemia no era posible. Bueno, entonces se conforma una comisión. Bueno, la comisión técnica ya había, que vigilaba cómo este contratista va haciendo las cosas, y la comisión accede y dice: sí, tiene razón, que se reprograme las actividades que usted tiene por el tema de la emergencia sanitaria, y ustedes saben todo lo que pasó. Y llega la Contraloría y sin más
dice, ok, no es válida esa reprogramación de actividades, y dice, como la reprogramación fueron de actividades que eran de aproximadamente 36 millones de dólares, pues y ustedes autorizaron que se reprograme, les dice a los miembros de la comisión técnica, miren, a simples servidores públicos que no se han llevado $1, pues les glosamos con 36 millones de dólares a cada uno de ustedes, una glosa solidaria, solo por haber aprobado la reprogramación de trabajos de la empresa de servicios petroleros. Pero como les digo, este caso sí tenía una justificación. Por supuesto que había justificación para que se haya dado esa reprogramación, por todo lo que pasó en ese momento, la situación del mundo. Y la Contraloría en una parte, y esto tomamos de la resolución, dice, conforme los hallazgos del informe de auditoría, estos valores, en este caso 36 millones, ¿se imagina cuánto dinero es eso? Estos valores causaron un perjuicio económico a la entidad por cuanto la contratista incumplió el plan anual de actividades del año 2020 que fueron aprobadas para su reprogramación sin existir justificaciones técnicas. Eso es lo que la Contraloría cree, que no hubo justificaciones técnicas, pero eso es un criterio de ellos. Dice, y o económicas para el incumplimiento. Entonces, por una reprogramación, ¿por qué, por cierto, le valora en 36 millones? Como ya les dije, porque ese era el valor de las actividades que fueron reprogramadas. Digamos que ese fue el valor del contrato que no se cumplió en el cronograma, ¿no? Pero hay una situación aquí. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el perjuicio económico en este caso? Por cierto, esos millones de dólares que la empresa de servicios petroleros iba a invertir para explorar en el oriente, para hacer los pozos y explotar los pozos, pues lo hacía de su propio recurso, es decir, no hubo anticipo para la empresa contratista. Ojo, si no hay un anticipo, ¿qué quiere decir? Que no salieron recursos públicos de la entidad de Petroamazonas. Entonces, por ese lado no hay perjuicio económico porque no se ha dado un anticipo que no ha sido, digamos, devengado. No pasó eso. Entonces, por otro lado, para que haya un perjuicio económico, la última causal sería determinar que, ok, como no se explotó esos pozos en el momento que debió hacérselo de acuerdo al cronograma, pero sabemos que hubo razones para que no se haga esto, ¿cuánto dejó de percibir el Estado por este tema? Y la Contraloría no hace ningún análisis de mercado ni de producción, es decir, empatando cuántos barriles debió generar ese pozo o los pozos que hayan tenido que explotarse por este contratista que no se hizo, y al precio de mercado que tenía ese petróleo y con esa calidad, ¿no es cierto?, en ese momento. Por cierto, acuérdense que en un momento llegó en menos $40 el barril de petróleo, o sea, hasta inclusive se podría haber determinado que hasta fue beneficioso que no se explote petróleo porque era económicamente no rentable. Bueno, entonces, no hay perjuicio económico porque no salió recursos públicos de la entidad y tampoco la Contraloría demuestra un lucro cesante. Eso sí pudieron ellos haber demostrado y decir, ok, el Estado ecuatoriano dejó de recibir tanto que asciende a tantos millones de dólares. No lo hizo. El valor de los 36 millones se basa exclusivamente en el valor del contrato que fue reprogramado. Imagínense. Es decir, es una observación y una determinación que no tiene base, no tiene sustento, no tiene pruebas. Justamente la Contraloría no presenta cuál es la prueba para definir que son 36 millones de dólares. Como les digo, no hubo anticipo, y si hablábamos de lucro cesante que no se menciona en la resolución en ningún lado, pues la Contraloría no ha determinado el valor. Como no ha determinado el valor y asumimos que el facilismo de los auditores fue simplemente, calculemos entonces cuánto era el contrato que debió invertirse ahí, pero les digo, de recursos privados, no recursos públicos. Entonces miren, ese es el tema de cómo muchos casos no se sustentan las responsabilidades debidamente. No se sustenta, la Contraloría no hace el análisis que debió hacer, y por esto pues obviamente creemos que esto se va a ir abajo en los tribunales.
contencioso administrativo. Y eso, amigos, o sea, reflexionando ahora sobre lo que hemos visto, pues la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? Al que acusa. ¿Y cómo debe demostrarlo? Documentalmente, de alguna manera debe demostrar que el administrado tuvo la culpa. Pero si no hacen ningún análisis y simplemente se determinan valores así para ver de qué valor le ponemos, pongamos un valor ahí, en este caso, como les digo, arbitrariamente toman el valor que el contratista debió invertir, que no eran de recursos públicos. Es decir, hasta por el sentido común, ustedes ven, no hay perjuicio económico, se cae esto por sí mismo. Y también, y esto son prácticas comunes de la Contraloría, siempre salir ellos con sus propios análisis y decir que no se acepta justificaciones técnicas y puntos. Es decir, dar la vuelta a 180 grados a algo que se hizo. Y bueno, amigos, para reflexionar. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.